Buenas noches. Nuevamente estamos aquí reunidos gracias a Camex en este programa de Broker Internacional. Mi nombre es Julio César Reate Higuerola, soy licenciado en Administración con especialización en Comercio Exterior y actualmente me desempeño como encargado de la División de Transporte Internacional del Grupo AGZ. Estamos trabajando la unidad 5, Introducción al Telemarketing Internacional. En la primera parte de esta sesión o de esta unidad vimos los temas referentes a qué es un agente comercial, las funciones y obligaciones del agente comercial. Y ahora vamos a ver, nos quedamos por terminar de ver lo que son los modelos o tipos de agentes comerciales y los canales de distribución y su importancia en la economía en las empresas pymes. Los agentes comerciales, como ya hemos dicho, tienen la función de representar a una empresa en un determinado mercado para poder gestionar o hacer todas las funciones, la gestión pertinente a la comercialización y distribución del producto en ese mercado. Sin embargo, hay diferentes tipos o formas de realizar esta tarea, realizar estas funciones, ¿no? Vamos a ver aquí algunas de ellas. Básicamente, los tipos de agentes comerciales están subdivididos en dos: los agentes que actúan por cuenta de un vendedor o de un comprador y los agentes que cuentan o que actúan por cuenta propia. En el primer caso tenemos, es decir, los agentes que actúan por cuenta de un vendedor o de un comprador, a los comisionistas, a los vendedores asalariados y a los trabajadores independientes. Los comisionistas son aquellos brokers o aquellos agentes comerciales que van a recibir una parte, una comisión por cada unidad o por cada gestión o por cada transacción realizada. En este caso, esa comisión se establece, como les decía, en base a un porcentaje del valor vendido o del valor de la transacción realizada. Otra forma de que se presentan este tipo de agentes comerciales cuando actúan ya sea por el vendedor o por el comprador es trabajar en base a un salario, en base a una asignación regular de forma mensual, quincenal o bimestral, en la cual no interesa mucho, no está sujeto a la consecución de los objetivos en números de unidades vendidas o de negocios cerrados o de transacciones realizadas, sino más a una gestión de crecimiento, presencia, participación en el mercado. Y finalmente los agentes independientes, que son aquellos que no están relacionados directamente con la empresa y pueden eventualmente realizar la función de agentes comerciales ante una determinada necesidad. Mayormente los agentes comerciales independientes operan en mercados específicos y ayudan a los clientes, o en este caso a los vendedores o compradores, a realizar una primer gestión comercial, un primer contacto con el mercado, y obviamente cobran un dinero por ello que puede ser comisionable, una parte de comisión, o puede ser también un monto fijo determinado por esa primera o por esa relación comercial generada. Entonces, tenemos como segundo grupo de los tipos de agentes comerciales a los agentes que compran por cuenta propia. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellos que no, si bien es cierto, trabajan directamente con las empresas, no las representan en un mercado, sino más bien ellos se encargan de adquirir el producto de esta empresa y luego llevarlo a un determinado mercado para directamente comercializarlo ellos. Entonces, en estos casos, el pago o la remuneración de los agentes comerciales no se realiza a través de una comisión, sino más bien la gente compra a un precio especial el producto
que se estuviera comercializando, el cual se va a comercializar, y luego genera un precio de reventa, ¿no? Con un incremento en el valor de la mercancía para poder generarse un margen de utilidad. Sin embargo, el comprador o el vendedor, la empresa con la que está haciendo el negocio, no puede parametrar el monto adicional que este agente comercial va a cobrar. En este grupo tenemos lo que son comerciantes exportadores o firmas de exportación, ¿no? Que son, como ya lo dijimos, empresas que pueden comprar los productos para luego distribuirlos o venderlos básicamente en otros mercados. En un segundo nivel tenemos los distribuidores, que son empresas establecidas en determinados mercados, o sea, están establecidas en los mercados de destino, y lo que hacen es recibir el producto de las empresas que vienen de otros mercados y proceden a utilizar su cadena de distribución, su cadena logística, para a través de ella llegar a los diferentes clientes de esa distribuidora. En este caso, la distribuidora es la que tiene el manejo de los diferentes elementos comerciales del producto, y es la que establece el valor de venta del producto y los márgenes que va a cobrar por ello. La diferencia entre los agentes que actúan por cuenta de un vendedor, como los comisionistas o vendedores asalariados, y el distribuidor, es que el distribuidor asume la responsabilidad de la venta y de cerrar el negocio. O sea, él compra el producto y es encargado de venderlo. Si no lo vende, pues tendrá que asumir la pérdida o la demora en la recuperación del dinero invertido en ese negocio. Se dan algunas figuras, como por ejemplo las de la consignación, en las cuales el distribuidor recibe una cantidad de producto y se compromete a comercializarlos. Sin embargo, puede tener un margen de ese producto que, al no ser vendido, va a ser devuelto a su proveedor, ¿no? A la empresa que está gestionando, está haciendo el negocio con este distribuidor, y recuperará la inversión de ese producto, de esos productos que no pudieron ser comercializados, ¿no? En algunas empresas o en algunos sistemas de gestión se utiliza este tipo de modelo de las distribuciones por consignación cuando se trata de productos perecibles, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando el producto ya empieza a acercarse a su fecha de perecibilidad o de término de vigencia, el distribuidor inicia una serie de acciones comerciales, de promoción, para tratar de comercializar ese producto. Pero si a pesar de ello no lo consiguiera, pues va a poder manejar, si es que dentro de su contrato está la consignación como un elemento o como una de las condiciones pactadas en el contrato, va a poder devolver ese producto vencido y que le sea devuelto, ya sea un producto nuevo o ya sea el dinero que invirtió en él, ¿no? Y finalmente los grandes almacenes, o los almacenes que lo que hacen es recibir los productos de los diferentes proveedores y a partir de ahí colocarse como puntos de venta mayoristas para que el resto para que los consumidores finales, o digamos los vendedores intermedios, los, pro, los puntos de venta intermedios, que son los que tienen acceso al consumidor final, vayan a esos almacenes y compren ahí para luego poderse abastecer y llegar con ese producto al mercado. También los podemos seleccionar un poco por el tipo de operación que van a realizar en el comercio internacional. Tenemos agentes de importación, que son agentes comerciales que se dedican básicamente a buscar proveedores en determinados mercados y que puedan ser de interés para quien los ha contratado, ¿no? Entonces, se me ocurre una empresa como Bacus, consume mucha cebada, mucho trigo para como materia prima, y son productos que no se producen masivamente en nuestro país. La producción de trigo, la producción de cebada en nuestro país no satisface la necesidad comercial que se tiene, o sea, la necesidad de ese producto, por ende hay que importarlo.
y su importación no es simple, su importación va a depender de muchos factores, es un producto que se cotiza en bolsa como un commodity. Entonces los brokers o agentes de importación en este caso son contratados por la empresa para buscar proveedores que puedan asegurar un abastecimiento regular. Pues obviamente la cebada, el trigo son productos de estacionalidad, ¿no? Que se dan en determinados momentos. No todo el año hay cebada y trigo, por ejemplo, en la Argentina, que es uno de los principales proveedores de esta materia prima. Entonces tienen que buscar, de acuerdo a la temporalidad, por decir, entre mayo y septiembre, Argentina no tiene el trigo suficiente para poderle abastecer a estas empresas, a esta empresa peruana, pues en ese periodo de tiempo, de repente la India o de repente algunos países en Europa o el mismo Estados Unidos sí van a estar produciendo y se tiene que armar la cartera de abastecimiento de tal manera que esté coberturado durante todo el año el abastecimiento regular. Entonces, ese es el trabajo que realiza el agente de importación o el broker de importación, buscar los proveedores que le permitan manejar tanto una regularidad como estándares de calidad, como un precio competitivo dentro de las ofertas que se puedan dar en el mercado internacional, ¿no? Luego están los agentes de exportación, que básicamente lo que hacen es buscar clientes en los mercados del exterior para las fábricas o para los fabricantes del país de origen y promueven su actividad comercial, que es un poco lo que hemos detallado, son las funciones de los agentes comerciales como tales, ¿no? Entonces, el agente comercial de exportación básicamente lo que sale es a buscar clientes o inclusive, lo hemos dicho en algún momento, tiene ya una cartera de clientes preestablecida sobre la cual trabaja en un mercado o en una zona geográfica determinada, en un área geográfica determinada, ¿no? Entonces, pone a pone al servicio de estas empresas exportadoras su cartera de clientes especializada para llegar a ellas y ofrecerles los productos que en este caso produce la empresa que lo está contratando, ¿no? Y tenemos los agentes de importación y exportación, ¿no? Que son los conocidos como brokers. Su misión consiste en localizar proveedores extranjeros que fabriquen productos de su interés a un precio inferior al del mercado de origen. Vulgarmente decimos que se encargan de especular con los precios y generalmente trabajan para grandes superficies o industrias, ¿no? Entonces, los agentes de exportación e importación, o importación y exportación, son empresas que cumplen ambas funciones, pero al cumplir ambas funciones, tanto de buscar proveedores como de buscar mercados, estas empresas de alguna forma llegan a tener el manejo del mercado y como tal, al tener el manejo del mercado, pueden especular el momento o el precio de venta que se puede dar básicamente de materias primas o inclusive de los productos terminados para buscar mejores condiciones comerciales en la adquisición de un producto, ¿no? Entonces ellos están constantemente en movimiento buscando a los proveedores que puedan abastecer las materias primas que necesitan y a las empresas que puedan necesitar los productos terminados que resulten de ese proceso de producción para tratar de cerrar el círculo y establecer un vínculo comercial muy fuerte con los mercados de abastecimiento como con los mercados de consumo. Bueno, el siguiente punto que vamos a ver es el de canales de distribución y su importancia en la economía en las empresas pymes, en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Eh, Como dice aquí, la distribución es una herramienta del marketing que tiene como objetivo trasladar el producto desde su origen, que es la fábrica, hasta el consumidor final. Una vez que el producto ha finalizado su etapa de producción, es necesario ponerlo a disposición. Perdón. Tiene como objetivo trasladar el producto desde su origen en la fábrica hasta el consumidor final, ¿no? Una vez el producto ha finalizado su etapa de producción, es necesario ponerlo a disposición del comprador. Y es la variable de distribución comercial la que realiza esta función. Entonces, el marketing, de alguna manera, cobertura todo el proceso
que tiene un producto desde su fabricación con la variable producto, la determinación de su estructura de costos con la variable precios, el que llegue al mercado con la variable distribución y que sea conocido en el mercado y cree una o despierte una necesidad en el consumidor a través de la promoción o comunicación del producto. Entonces, la parte de que necesitamos llevar el producto al mercado es la que cubre la distribución. Este es uno de los atributos necesarios para que el producto pueda resultar accesible al consumidor y por tanto estar en un lugar propicio para su venta, ¿no? Entonces dicen que los productos exitosos son los que están en el lugar preciso cuando el consumidor lo va a necesitar. Y esa es la tarea que cumple la distribución. Eh, por eso es que es tan importante para una empresa determinar cuál va a ser el flujo o el proceso que va a seguir un producto desde que se termina su fabricación hasta que llega al consumidor. Eso es lo que se denomina como canal de distribución. De qué manera yo voy a hacer llegar mi producto a los mercados o al mercado que me interesa. Y estos canales pueden estar, digamos, compuestos por varios intermediarios del canal, ¿no? Y es la suma o la conjunción de todos estos intermediarios lo que se denomina como el sector de distribución comercial. Entonces, el sector de distribución comercial es la suma de los diferentes elementos o los diferentes actuantes que participan en la cadena de distribución o en el canal de distribución de un producto. ¿Por qué es importante para las pymes el establecer un canal ideal de distribución o buscar el canal más ideal para la distribución de un producto? La distribución comercial es, por tanto, como lo hemos dicho ya dentro de la economía y en concreto dentro del sector servicios, el cual pasa por una serie de intermediarios representados por las distintas fases que han acompañado al producto durante su proceso de distribución. Entonces, los intermediarios eh, van de alguna forma cubriendo las diferentes fases que se necesitan para que un producto pueda llegar desde el productor hasta el consumidor final. Hemos llamado eso el proceso de distribución. Es en este proceso de distribución que el producto pasa por múltiples etapas o básicamente por una. Es decir, el producto puede pasar por intermediarios entre el fabricante y el consumidor final o puede ser distribuido de forma directa desde el punto de producción, ¿no? Entonces hay empresas que fabrican y en su mismo punto de fábrica o en su mismo punto donde fabrica tienen un punto de venta, un punto de distribución y ahí viene el consumidor final o vienen los intermediarios y se lo llevan, pero el esfuerzo que realiza la empresa no es mayúsculo, ¿no? Entonces por eso la etapa más corta es esa, es directa de consumidor, de productor a consumidor, ¿no? Por ejemplo, los fabricantes de muebles de Villa El Salvador, algunas empresas agroindustriales, ¿no? Ahora que estábamos con todo este tema social que se ha llevado a cabo en base o a partir de las empresas agroindustriales. Algunas de ellas también tienen procesos de distribución muy cortos, donde viene el distribuidor, recoge el producto en sus chacras y se lo lleva. Hay otras que lo hacen un poco más complejo, ellos trasladan el producto hasta un centro de distribución o trasladan el producto hasta el punto logístico donde van a ser embarcados, como un puerto, un aeropuerto. Entonces, es esa cadena logística y la responsabilidad que asuma el distribuidor la que va a determinar de qué manera se va a afectar el precio. ¿Y por qué es importante determinar una buena cadena para las pymes? Pues a partir de que se tenga una política de distribución clara que permita una elección de un canal que sea eficiente para la pyme y evite generar sobrecostos o evite generar algún tipo de gestión adicional que podría conllevar a pérdidas de tiempo, pérdidas
de inversión, pérdidas de dinero o inclusive hasta pérdidas de oportunidad de negocio, ¿no? Como todos sabemos, una pyme no tiene la capacidad o el respaldo financiero que puede tener una gran empresa. Entonces, las grandes empresas a veces pueden establecer canales de distribución muy bien desarrollados y hacer uso de intermediarios o de una serie de intermediarios en el canal de distribución, aclarando que entre más intermediarios, más alto va a ser el precio de venta, ¿no? Pero como se hablan de producciones masivas, de producción en línea, donde casi los costos se reducen terriblemente porque se producen muchísimas unidades, se pueden dar de alguna manera el lujo de contar con muchos intermediarios en la cadena de distribución, mientras que una pyme no tiene esa capacidad o ese respaldo económico y por ende no puede generar cadenas de distribución demasiado largas, sobre todo si esto no es necesario, ¿no? Entonces, para establecer una política de distribución apropiada, la pyme debería evaluar o deberá tener en cuenta dos claves muy importantes. La primera, que dice que la elección del canal condiciona el marketing de la empresa. Entonces, seleccionar el canal de distribución adecuado para el tipo de producto condicionará toda la política de precio, promoción y de publicidad. Eh, si es que la cadena es muy larga o si es que la cadena el canal de distribución es directo, esto va a pesar directamente en los otros elementos del marketing, como el precio, la promoción y la publicidad. Por ejemplo, una empresa o una pyme que determina que su canal va a ser directo a través del uso del telemarketing o del uso del marketing electrónico, a través de contar con una página web, de contar con aplicativos o con participación en redes sociales para la promoción de sus productos, va a establecer una estrategia. Al establecer que esa va a ser su cadena de distribución, va a establecer una estrategia que se acomode a esa cadena de distribución. Por otro lado, si la pyme decide trabajar con un agente comercial, pues entonces tanto su precio como su promoción, su publicidad va a estar ligada a las características que van a darse dentro de esta cadena o de este canal de distribución que es el agente comercial, ¿no? De qué manera yo le voy a entregar el producto, el agente comercial va a viajar al mercado y cómo yo lo voy a hacer llegar el producto una vez que él me empiece a hacer los pedidos, cómo vamos a generar el tipo de pago, qué estándares como producto debo modificar para llegar a ese mercado que me está ofreciendo el agente comercial, ¿no? Entonces, el cómo nosotros decidamos que nuestro producto va a llegar al consumidor va a determinar el resto de estrategias dentro de lo que es el marketing de nuestro producto. Y por otro lado, las pymes tienen que tener en cuenta que sus clientes son multicanal. ¿Y qué quiere decir multicanal? Pues que el cliente es el que tiene muchas opciones por las cuales puede adquirir el producto. Entonces, la pyme tiene que adecuarse a esas opciones para no dejar sueltos la posibilidad de no estar presente en el mercado en el momento que el consumidor lo necesite, que recordemos es digamos, la función principal de la variable distribución en el marketing es colocar el producto donde el consumidor lo necesita en el momento que lo necesita. Entonces, ¿quién decide el canal? ¿Quién decide de qué forma deben llegar a él? Pues es el cliente el que lo decide, ¿no? Y si es que a veces diversos clientes o un mismo cliente utilizan diferentes canales de distribución para adquirir, es decir, un cliente, nosotros podemos adquirir, y más aún hoy en día que con la situación que se presenta en la sociedad mundial, con esto de la pandemia del COVID, pues muchas empresas han redireccionado su marketing o han redireccionado su distribución a través del uso de las redes o del uso de las herramientas electrónicas. Entonces, por ejemplo, ahora podemos hacer el supermercado comprando desde nuestra computadora, podemos entrar a la página web o inclusive de nuestro celular a un aplicativo, hacer nuestra lista de cosas que queremos comprar en el supermercado y ellos nos lo traen.
¿no? Entonces, se ha creado un nuevo canal de distribución donde yo como consumidor no me muevo de mi lugar y a través de estos aplicativos o de esta tecnología, pues es el supermercado el que viene a mí y el que me trae el producto. Pero no por eso se ha eliminado el canal tradicional, ¿no? Que es el de los grandes almacenes, donde uno va, o las tiendas por departamentos, donde uno va y puede conseguir todos los productos que va a buscar en un solo punto de venta. Entonces yo voy a una tienda como Metro, como Plaza Vea, como Totus, y voy a encontrar básicamente lo que son los víveres, porque es un supermercado, pero también voy a encontrar otros elementos colaterales que inicialmente de repente no fueron los que me llevaron a hacer esa visita o a utilizar ese canal de compra, pero que estando ahí ya se convierten en una oportunidad comercial, se convierten en una oportunidad de compra y de acuerdo al nivel de necesidad que yo pueda tener, pues voy a adquirirlo, ¿no? Como hemos visto en los supermercados, hoy se vende ropa, se venden artículos deportivos, se venden zapatos, zapatillas, artefactos, ¿no? Cosas que no tienen nada que ver con, digamos, la esencia del negocio principal, que son los abarrotes, que son productos alimenticios. Sin embargo, se vuelven elementos colaterales que cuando uno ya está ahí puede servir para generar una posible compra, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que el cliente, nosotros como clientes somos multicanal, es decir, podemos usar varias opciones para poder realizar nuestras compras. Solo que y ya como proveedores o como fabricantes o como empresas que estamos llevando un producto al mercado, debemos tener claro que no puede variar los estándares que le ofrecemos a los clientes cuando su compra lo realiza por internet o cuando viene a nuestro local o cuando va al local de un distribuidor que a la vez distribuye nuestros productos. Tiene que mantenerse un estándar y tiene que haber una integración de todos esos canales a través de políticas claras y políticas comerciales que se adhieran a todos o en general a todos los canales que se puedan utilizar. ¿No? Y aquí el ejemplo lo menciona, dice una empresa puede comercializar en sus tiendas propias o por internet o por catálogo, de modo que el cliente pueda comprar a través de cualquiera de estos tres canales, ¿no? Un ejemplo que ha desarrollado, se ha desarrollado ahora en este tema de la pandemia es la venta de helados Donofrio. Helados Donofrio tiene su canal tradicional, que son los clásicos tricicleros, ¿no? Que son la forma como casi siempre hemos comprado los helados, como nos hemos acostumbrado a hacerlo, que sigue ahí, que quizás en algún momento de la pandemia tuvieron que limitar el uso de este canal, ¿no? Por las mismas restricciones sociales, de distanciamiento, de cuidado que había que tener. Sin embargo, hoy en día ese canal está activo de nuevo, pero también tiene el canal a través de distribuidores, ¿no? Que son tiendas, o todas las tiendas, este, mini markets que existen en los diferentes barrios, venden helados. Entonces uno puede acceder a ellas, ir a la tienda y comprar un helado. Y finalmente también están haciendo ventas por internet, ¿no? A través de un aplicativo, a través de las redes sociales. Hay un canal de venta que se llama Donofrio en Casa, donde tú haces tu pedido y ellos te traen los productos a través de combos que han armado, ¿no? Porque obviamente han buscado que el consumidor reciba, además del helado, los elementos, digamos, colaterales que vende esta marca, como son chocolates, galletas, y que pueden sumarse a la gestión a la gestión o a la necesidad del cliente, ¿no? ¿Cómo diseñamos una política de distribución? ¿No? En este cuadro vamos a presentar de alguna manera la forma como debemos tomar decisiones sobre el tipo de canal de distribución que va a utilizar nuestra empresa, nuestra pyme, ¿no? Lo primero que debemos analizar o la primera pregunta que debemos hacer es ¿a qué tipo de clientes llega nuestro producto? ¿No? Entonces debemos analizar el tipo de producto o servicio que ofrecemos. ¿Qué es lo que ofrezco? ¿Ofrezco servicios? ¿Ofrezco comida? ¿Ofrezco ropa? ¿No? Entonces, ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo,
¿A quién me voy a dirigir con este producto? Dentro de ello debo tener en cuenta los segmentos de clientes que se buscan, porque cada, cada tipo de, o cada grupo de consumidores está dividido en segmentos, ¿no? Podemos tener a los hombres como un grupo de consumidores, pero no todos los hombres consumen por igual, pues vamos a tener segmentos, por ejemplo, por edades, o por situaciones, o por condiciones socioeconómicas, o por nivel de, el nivel académico, o por si son personas este, auto, autosuficientes, o sea, que tienen negocios particulares, emprendimientos, o son de personas dependientes, o son profesionales independientes, como abogados, arquitectos, médicos, ¿no? Entonces, todo eso nos va segmentando el mercado porque cada uno de estos segmentos va adquiriendo nociones diferentes de cómo comprar, o por qué comprar, o qué comprar, ¿no? El tercer punto a analizar en este elemento del tipo de cliente que el cual quiere llegar a nuestro producto es establecer el tipo de relación con los distribuidores, cómo los queremos atraer y fidelizar, cuál es nuestro poder de negociación. O sea, si vamos a trabajar con distribuidores, ¿cuál va a ser el elemento diferencial que les vamos a ofrecer a esos distribuidores? Una mayor comisión, obsequios por grupos de productos vendidos, eh, productos adicionales que se les puedan entregar, no sé, las opciones son muchas, ¿no? ¿Cuál es el mejor canal a través del cual vender más? Es la segunda pregunta que debemos hacernos, ¿no? Entonces, una vez que identificamos a nuestro público objetivo, que identificamos a quienes tenemos que llegar o a quienes queremos llegar con nuestros productos, pues debemos identificar ahora si es que vamos a usar canales directos o canales indirectos. Más adelante vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos. También evaluar las ventajas e inconvenientes de seleccionar un canal u otro, ¿no? Entonces, identificar primero la posibilidad de usar canales directos e indirectos, y es más, hemos dicho, muchas empresas utilizan más de un canal, entonces podríamos estar hablando de que vamos a requerir usar canales directos y canales indirectos, ¿no? Pero para ello deberemos evaluar las ventajas y los inconvenientes que se presentan al seleccionar un canal u otro. Perdón. Y finalmente, ¿cuántos intermediarios deben intervenir o participar en el canal de distribución? ¿No? Entonces, para ello debemos estimar el volumen de ventas para cada intermediario y fijar los objetivos de ventas con cada distribuidor, ¿no? Entonces, es muy importante el saber qué tan larga va a ser nuestra cadena de distribución, es decir, si vamos a trabajar, por ejemplo, con un agente comercial, que ese agente comercial va a subcontratar a un distribuidor y ese distribuidor va a subcontratar a distribuidores locales y esos distribuidores locales van a vender a puntos de venta y ese punto de venta es el que va a entregar el producto al consumidor final, ¿no? O simplemente va a ser una línea mucho más directa, ventas directas, a través del internet, ya lo dije, algún aplicativo, alguna tecnología, hacen sus pedidos, los embalamos y los enviamos, ¿no? Entonces, si hubiera intermediarios, pues cada intermediario que participe en el canal de distribución tiene que tener claros cuáles son sus diferentes objetivos de venta durante este proceso. Y ya para definir qué es un canal, ¿no? Ya que hemos mencionado mucho ese término, diremos que el canal son las etapas que un producto o servicio recorre una vez producido hasta que es consumido o comprado por un usuario final, ¿no? Y acá vemos un diagrama muy simple: productores, intermediarios, consumidores finales, ¿no? Ahora, estos canales, como lo hemos dicho, pueden ser directos e indirectos. Dentro de los directos tenemos el canal corto, ¿no? Que es básicamente todo manejado por el proveedor o por el productor, ¿no?
donde se termina la fabricación del producto y a través de su oficina comercial, haciendo uso de herramientas como el Internet, o los agentes comerciales o los brokers, se llega al consumidor final. Entonces es básicamente hacer uso de un elemento de apoyo que puede ser, como ya le dije, la tecnología, pueden ser los agentes comerciales, pueden ser los brokers, se llega al consumidor final. Y el canal indirecto, que puede ser de tres tipos de acuerdo a la longitud del canal, ¿no? El corto, el largo y el muy largo. El canal corto básicamente es aquel que nos va a llevar la mercancía del productor a un retail o un minorista y este al consumidor final, ¿no? Entonces hay un intermediario, un punto de venta en el camino que va a ser el que va a entregar nuestro producto al consumidor final. Luego tenemos el canal largo, donde nuestro producto sale a un mayorista y ese mayorista lo entrega a un consumidor final, ¿no? Y finalmente, el muy largo, que es que nosotros se lo vendemos a una empresa que lo importa en el país de destino, este importador se lo vende a un mayorista y este mayorista se lo vende a un minorista, ¿no? Entonces, la cadena se alarga mucho más. Y como les decía, ¿cuál es el riesgo de alargar la cadena? Pues que los costos se incrementan. Y al incrementarse los costos, se incrementa también el precio del producto, que es el precio final del producto, que es el que va a pagar el consumidor, ¿no? Y algunos nos preguntaremos si existen este tipo de diversidad de canales, ¿por qué no optar? Y si entre más largo es el canal, mayor costo tiene que se carga a la gestión de distribución de nuestro producto, ¿por qué optar por canales largos? Si podríamos hacerlo todo por canales más cortos y de alguna manera ahorrar dinero o reducir el valor, parte del costo de distribución para tener un mejor precio, un precio más competitivo al momento de llegar al mercado. Pues no es tan simple como eso, ¿no? Pues básicamente la función que tiene el canal es llegar adecuadamente al consumidor, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vendemos bebidas gaseosas y vamos a llegar, queremos llegar a los puntos de venta a través de un canal directo. Entonces, cada tienda a la cual yo quiero llegar me va a comprar en promedio 10 cajas de gaseosa. Pero para yo poder sacar un camión a distribución, necesito sacar 500 cajas de gaseosa, ¿no? Entonces, yo voy a asumir el costo de que ese camión tenga que ir a 50 sitios diferentes para poder abastecer a 50 tiendas de manera directa con 10 cajas de gaseosa cada una, ¿no? En promedio. Entonces, para mí es más costoso como empresa, porque los niveles de pedidos de los minoristas o de los retail mayormente son mínimos, ¿no? A comparación de los de un mayorista. Entonces, es más costoso llegar con una pequeña cantidad de mercancía a un distribuidor, sobre todo si este se encuentra fuera del país, si estamos hablando de comercio exterior, es mucho más costoso llegar a ellos que llegar con un lote más grande a un punto intermedio, a un distribuidor y que él se encargue de abastecer a estos minoristas, ¿no? Y lo vemos un poco acá en el gráfico. El fabricante 1, el fabricante 2 y el fabricante 3 tienen que llegar al consumidor 1, al consumidor 2, al consumidor 4 y al consumidor 3. Entonces, aquí vemos que el fabricante 1 realiza 4 actividades para poder llegar a estos 4 mercados, el fabricante 2 también realiza 4 actividades y el fabricante 3 solo realiza 3 actividades porque no llega a un grupo de consumidores. Entonces tenemos en resumen 11 actividades, 11 gestiones de distribución para llegar desde el fabricante al consumidor, ¿no? Para cubrir esos 11 consumidores, o perdón, esos 4 consumidores, los 3 fabricantes en conjunto tuvieron que realizar 11 acciones de distribución, ¿no? Entonces, cuando usamos un intermediario, este intermediario es el que realiza esas acciones. Entonces, tenemos
una primera acción, una segunda acción, una tercera acción de los fabricantes. Cada fabricante le entrega al intermediario, ¿no? El intermediario inclusive puede hacer un sort, es decir, coger parte de la mercancía del fabricante 1, parte de la mercancía del fabricante 2, parte de la mercancía del fabricante 3 y hacérsela llegar al consumidor 1 o hacérselo llegar al consumidor 2. Entonces, ya los consumidores no tienen que estar buscando directamente quién los puede abastecer, son los miembros o los partícipes del canal los que se van a encargar de llegar al consumidor a través de inclusive de paquetes o de promociones atractivas que mezclan el uso de varios productos para poder, digamos, asegurar una, una mejor gestión comercial para todos los involucrados, en este caso para los tres fabricantes, y también una sensación de mayor satisfacción en el consumidor final, ¿no? Entonces, dentro de las funciones del canal tenemos la cobertura territorial, la economía de escala, el mejor servicio y la adecuación de oferta y demanda, ¿no? Entonces, el canal, el distribuidor, el intermediario el que utilizamos, debe darnos una gran cobertura territorial, ¿no? O sea, debe generarnos una cobertura territorial apropiada para que nuestro producto pueda estar presente en todo el mercado, ¿no? También otra de las funciones es generar economías de escala a través justamente de la consolidación de mercancías para hacer una distribución al minorista, pero a través de un solo viaje, de una sola salida, de una sola cobertura de esa operación. Entonces sale un camión del intermediario, del distribuidor, y empieza a distribuir a las 10 tiendas de la cuadra, cada una sus 10 cajas de gaseosas, y bueno, ya con esto logra reducir los costos, ¿no? La economía de escala básicamente busca hacer masivo algo para que los costos se reduzcan. Y es así que para poder determinar cuáles son nuestros canales de distribución adecuados, debemos tomar decisiones estratégicas adecuadas, basadas en cuatro aspectos muy importantes. La compañía, es decir, que tanto los canales de distribución pueden afectar o no a la compañía. Hay que tener mucho cuidado con esto. El mercado y competencia, ¿no? Debemos analizar para poder tomar decisiones claras y estratégicas sobre nuestros canales de distribución. Debemos analizar qué canales son los que usan más el mercado. Recordemos, lo dijimos hace un momento, quien va a definir de qué manera llegamos a ellos es el consumidor. Entonces, ¿cómo sabemos qué quiere el consumidor o qué usa el consumidor más regularmente para abastecerse y para no tener problemas? Pues simplemente debemos hacer un análisis del mercado y de la competencia, es decir, cómo están trabajando ellos para de alguna forma tratar de mejorarlo, ¿no? Las decisiones también se toman en torno al consumidor, pues el consumidor deberá indicarnos si ha sido de su agrado o de su satisfacción el uso del determinado producto que haya adquirido, ¿no? Entonces el consumidor cumple un papel muy importante porque nos va a retroalimentar, nos va a dar feedback de cómo está la situación en el mercado. Y finalmente el producto, que muchas veces se tiene que adecuar a los nuevos mercados, ya sea por tipo de embalaje, ya sea por capacidad, es decir, la capacidad del embalaje o de la botella que se pudiera dar, no sé, en conjunto que pudiéramos estar comercializando. Entonces, el producto tiene que acomodarse mayormente a ese tipo de situaciones nuevas que se podrían estar presentando. Las decisiones que se toman en este entorno mayormente están relacionadas a la longitud del canal, es decir, qué tan extenso va a ser el canal, referida a las coberturas en el mercado, a qué tanto mercado vamos a llegar, y finalmente la relaciona con las comunicaciones en el canal, ¿no? La interacción que debe haber continuamente entre todos los elementos que formamos parte de ese canal de distribución. Y cuando hablamos de longitud de canal, ya lo habíamos adelantado, hablamos de qué tantos participantes vas a ver en la gestión de distribución. Tenemos desde un canal corto, donde básicamente la empresa le vende directamente a los consumidores, un canal medio, cuando hay minoristas que participan en, en esta operación o en esta distribución, y luego se lo venden a un distribuidor, un minorista,
y el minorista pues al consumidor final, ¿no? Y finalmente el canal largo, que sí ya intervienen mayoristas, mayorista al minorista y del minorista al consumidor final. Y en el proceso de internacionalización de un producto, pues igual seguimos trabajando con las cuatro variables, ¿no? Las cuatro variables del marketing. Solo que hay algunas cosas muy pequeñas que se pueden ir reacomodando a este proceso. Tenemos, por ejemplo, en el caso del producto, una propuesta de valor, ¿no? ¿Qué elemento tiene nuestro producto que lo haga diferente? Los estándares versus las adaptaciones, o sea, qué tanto vamos a mantener nuestros estándares versus la necesidad del mercado al cual nos estamos dirigiendo. Necesita contar con un producto, digamos, en una otra presentación, en otra calidad, en otro sabor, ¿no? Entonces, esos estándares que tanto se pueden ir, digamos, sacrificando versus un proceso de adaptación entre, bueno, consumidor y cliente, ¿no? O productor. La plaza o distribución, que es la accesibilidad, tiene que ser un sitio con mucha accesibilidad, pues normalmente las mercancías se mueven en pequeños camioncitos o hasta en grandes camioncitos, ¿no? La estructura de distribución directa o indirecta y los criterios de evaluación del socio comercial. Por otro lado, tenemos en el precio la ecuación de valor, la estructura de costos, el pago de precios internacionales, los márgenes esperados y los medios y largos plazos de pago, ¿no? Entonces, eh, es muy importante la variable precio, pues básicamente lo que se tiene que buscar es que esta, esta variable no termine afectando o no pueda minimizar las acciones de las otras tres variables, ¿no? Sobre todo de la distribución. Y finalmente la promoción en destino, misiones comerciales, ferias comerciales, rueda de negocios y los country presentation, ¿no? Que son los diferentes elementos o estrategias que puede utilizar el encargado de promoción para que nuestra marca esté constantemente, o nuestro producto esté constantemente en los mercados, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que influyen en la elección de un canal? ¿Cómo yo voy a elegir el canal? Uno de los factores importantes es que el intermediario cuente con disponibilidad para llegar a los lugares geográficos a los cuales yo los voy o se les va a enviar, ¿no? Entonces, tiene que tener una disponibilidad para llegarte a esos lugares. Luego tenemos que el mercado depende de los potenciales clientes, o depende si los potenciales clientes están situados en unas cuantas regiones geográficas o si están muy dispersos, ¿no? Entonces, hay que saber para llegar a nuestros clientes dónde están ubicados geográficamente, en qué lugares, hacia dónde podrían migrar, hacia dónde están yendo, de qué manera se está manejando esto, ¿no? Entonces, hay que tener claro que sí debemos manejar, que si bien debemos manejar una zona geográfica para poder poner parámetros a la gestión del agente comercial, pues en situaciones donde se merite, se podría trabajar de repente sí con mayores, con otro tipo con otros tipos de gestión con los clientes para ubicarlos geográficamente y saber hacia dónde debemos llegar. La competencia también es un factor que influye en la elección del canal, ¿no? Cómo está moviendo la competencia su producto hacia esos mercados, que hace lo mismo que yo. Cuando hablamos de comercio internacional, hemos dicho que la competencia se convierte en los diferentes países o empresas que están dentro de los países y que le van a vender o van a buscar proveerle al mismo país donde yo estoy proveyendo. Entonces,
es mucho más complejo poder enlazar o poder llegar a acuerdos con la competencia cuando sobre todo esto se encuentra eh, en otros ámbitos geográficos diferentes al nuestro. La empresa siempre depende de las aspiraciones que tiene para satisfacer a sus clientes, los recursos con que cuente y los servicios que brinda, ¿no? Entonces, la empresa siempre va a estar o debe estar constantemente evaluando cómo se está satisfaciendo al cliente y qué cosas adicionales podemos hacer para que los clientes se puedan sentir satisfechos y no estén buscando otras opciones diferentes. El acceso al mercado. La forma de acceder a los mercados, según la naturaleza del control que se ejerce sobre el canal de distribución, permite 4 posibilidades de actuación. Obedecerá además a consideraciones de alto tipo fiscal, financiero y organizativo, que será necesario estudiar y concretar para cada mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo accedemos al mercado? En una primera etapa, a través de una exportación puntual. Vino alguien, me pidió que le vendiera mi producto y le hice la exportación y se la vendí. Luego tenemos ya cuando estas exportaciones se vuelven estables, es decir, regulares, ¿no? Entonces hice una primera exportación y después de 3 meses me llaman y dicen, oye, ¿sabes qué? Se vendieron muy bien tus productos, quiero que me vuelvas a mandar un lote, ¿no? Entonces, y se va volviendo una relación estable. Luego está el desarrollo de procesos de internacionalización, eh, a cargo del representante, del agente comercial y de Internet, ¿no? Entonces, el control que se pueda llevar en un mercado donde se está desarrollando un proceso de internacionalización, pues nos tiene que llevar a generar los estándares necesarios para atender a ese mercado, pues ya se trata de mercados extranjeros. Cuando iniciamos el comercio exterior empresarial por inversión, ¿no? Entonces, cuando vamos a empezar ya a realizar nuestra gestión, nuestro trabajo de comercio exterior, debemos tener claro si es que tenemos filiales o sucursales y cuál va a ser la situación a través de ellos para llegar al mercado, ¿no? Y finalmente, cuando existe una implementación definitiva de la empresa en un mercado internacional, ¿no? Entonces, el canal más fuerte, más extremo de la exportación puntual es el que puntos de venta propios para poder satisfacer el mercado, ¿no? Entonces no se genera una relación temporal o de prueba, no, sino que la empresa ya decide realizar actividades mucho más serias, mucho más costosas, para poder establecerse en ese mercado de destino, ¿no? Entonces, algunas opciones que tenemos es, por ejemplo, el Joint Venture, ¿no? Que dijimos es una estrategia por la cual nosotros fusionamos con otras empresas, nos fusionamos para poder atender un mercado preferente, un mercado que de alguna manera cada una de estas empresas en forma sola e individual no hubiera podido generar o dar este beneficio, ¿no? Luego tenemos dentro de este proceso, el proceso en solitario y finalmente la cooperación empresarial. ¿Y qué es una cooperación empresarial? Pues es cuando una empresa busca apoyarse en empresas amigas o conocidas dentro del mercado para que a través de ellas pueda estructurar su propio negocio, ¿no? No es una sociedad, es simplemente ocupar una parte de su espacio o generar algún tipo de vínculo con estas empresas que nos den el soporte para ir y establecer nuestro negocio a largo plazo. Entre los 4 tipos de acceso al mercado, ¿no? Para poder, partiendo del concepto de control, el primero de ellos es el que da a las empresas suficiente control de la acción sobre los mercados, cuya expresión son las distintas formas de venta directa, la red comercial propia con apoyos de agentes comerciales y la filial comercial y sucursal, ¿no? Entonces,
es cuando las empresas son manejadas de manera directa, cuando es la empresa la que invierte en la cadena de distribución, ya sea a través de filiales o de sucursales, la empresa es la que genera ese contacto. ¿Y por qué? Porque de esta manera va a mantener un control sobre cómo se están moviendo los mercados, más allá de lo que le pudiera decir el agente comercial, ¿no? La segunda forma es el acceso al mercado por tipo de control, o perdón, claro, la segunda forma de acceso al mercado por tipo de control tenemos las que se hacen compartir a la empresa con terceros la soberanía, ¿no? Entonces, ya hay empresas establecidas al mercado al cual quiero llegar y necesito, pues, o voy a verme en la obligación de compartir con estas empresas la soberanía comercial sobre un determinado territorio. Tenemos, por ejemplo, el PGBAC, el Consorcio de Empresas para Exportar y la Agrupación de Interés Económico, ¿no? Entonces, en el primer caso, el PGPAC es una estrategia de distribución en la cual nosotros buscamos asociarnos a una empresa básicamente para utilizar su cadena de distribución. O sea, no es un distribuidor, es una empresa que tiene su propio sistema de distribución y nosotros nos queremos asociar a ellos para poder, a través de esta asociación, utilizar su cadena de distribución, porque se trata básicamente de un producto similar o de productos complementarios, ¿no? Entonces, si estoy vendiendo bebidas gaseosas, hacer un piggyback lo podría hacer, por ejemplo, con una empresa que distribuya pasteles o distribuya dulces o distribuya algún otro tipo de golosina, de tal manera que cuando vayamos a los puntos de venta vamos a vender o abastecer tanto en el tema de caramelos, golosinas, como en el tema de su, su seguridad, ¿no? Entonces el piggyback es eso, es trabajar con una empresa en destino que nos dé o nos facilite la cadena de distribución que ellos ya tienen, pero no cadenas de distribución integradas a nuestro propio o a productos similares al nuestro, sino a productos complementarios, ¿no? El consorcio de empresas para exportar es una figura por la cual la fusión o la unión con otras empresas no se realiza mirando el país de destino, sino más bien el país de origen, ¿no? Entonces, hay sectores económicos donde para poder exportar necesitan agruparse con otras empresas, ¿no? Recordemos que una exportación está basada en tener la cantidad y la calidad de productos que los mercados nos exijan. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un productor agroindustrial o un productor agrícola que siembra cebolla roja o cebolla blanca, ¿no? Para que el ejemplo sea más realista, cebolla blanca, entonces, y estoy ubicado en Arequipa, mi producción me va a permitir, pues, de repente llenar 2 o 3 contenedores. Pero si yo quiero con esos 2 o 3 contenedores buscar un distribuidor o a través de un agente comercial conseguir un cliente en Estados Unidos para comprar mi cebolla, no lo voy a poder hacer, ¿no? Porque el consumo en el extremo de la cadena, que es el consumidor final, es mínimo. O sea, yo no puedo llegar con mis 2 contenedores y ponerme en una plaza y vender mi cebolla de a kilos. No voy a poder hacer eso. Entonces tengo que buscar a alguien en el intermedio que me lo distribuya. Una cadena de supermercados puede ser, un distribuidor agroindustrial también, pero ahí me lleva al otro extremo de la cadena o del canal de distribución, que mi producto para esos intermediarios, mi capacidad no me permite acceder a ellos, pues ellos no te compran 2 contenedores, para ellos es mucho problema comprar 2 contenedores, cómo los embarcamos, que los papeles y todo, no, compran lotes de 20 o de 30 contenedores por cada embarque o por cada campaña. Entonces, yo no tengo la capacidad de producir 20 contenedores en una campaña, voy a producir solo 2. Pero si me uno a mi vecino agricultor que produce 5 y al vecino del frente que produce 3 y al de unos kilómetros más allá que produce 3 más y así, podemos juntar los 20 contenedores. Entonces nos consorciamos,
nos agrupamos como empresa, hacemos una empresa, un consorcio, una razón social a través de la cual todos los socios vamos a aportar con nuestro producto y ese consorcio va a tener la capacidad por volumen de ir a negociar o de, a través de un agente comercial, tocar las puertas de estos grandes compradores para que ellos nos puedan adquirir nuestro producto en consorcio, ¿no? En un grupo de personas o empresas que están dentro de un mismo sector comercial y que en conjunto buscan satisfacer una necesidad de un distribuidor o un gran comprador, ¿no? Y también están las agrupaciones de interés por interés económico, que es cuando una empresa se alía con otra empresa para, y no porque esta empresa sea un distribuidor, sino porque esta empresa le va a permitir llegar al mercado porque produce o vende productos similares o complementarios al nuestro, ¿no? Entonces, de repente, llegamos a Estados Unidos y hay una red de boutiques, ¿no? Que venden zapatos, que venden carteras, que venden correas, hechas de cuero, ¿no? Hechas de material natural, ¿no? No de material sintético, y puede ser un buen escaparate porque el público objetivo es muy similar para mis chompas de alpaca, ¿no? Entonces, yo me alío con ellos, me dan un espacio dentro de su tienda y yo pongo ahí un punto de venta. ¿Por qué? Porque el público va a ser el mismo. Yo no les hago la competencia, sino que simplemente la gente que venga a ver los zapatos va a poder comprar mis chompas. Pero a la vez va a haber gente que va a venir por las chompas y se va a interesar en sus zapatos. Entonces es una alianza económica, una alianza estratégica para poder entrar a un mercado, para tener un nivel de control del mercado, de nuestra distribución en ese mercado, sin tener que subcontratar a un distribuidor, sin tener que poner puntos de ventas propios, ¿no? Otro tipo de acceso al mercado por tipo de control son los que se suponen como ventas, las que suponen ventas al exterior a través de los trading, que si bien permiten cierta presencia de la empresa en mercados exteriores, reducen los niveles ínfimos, el grado de control sobre los mercados. Entonces, ¿qué son los trading o los grandes importadores? Son, como ya lo hemos visto en la cadena de distribución, son los distribuidores, son los grandes compradores que acaparan la compra de un producto para a partir de ahí ellos distribuir o ellos abastecer el mercado, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos podemos tener la capacidad de ingresar al mercado con nuestros propios recursos o buscar un socio estratégico con las diversas, ya sea por el piggyback o ya sea a través de una asociación de interés económico, pues nuestra única opción va a ser a través de una importadora o de un distribuidor o de un broker o un trading, ¿no? Entonces ellos, los trading, los importadores, distribuidores, son los que tienen el acceso al mercado. Entonces nosotros para acceder a ese mercado necesariamente tendremos que trabajar con uno de ellos. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un mínimo control del mercado. Básicamente no vamos a tener un control del mercado porque nosotros les vendemos el producto y ellos son los que ven a través de qué canales, en qué puntos de venta, con qué tipo de promociones van a ingresar a los mercados, ¿no? Y el cuarto elemento de acceso al mercado o de control de acceso al mercado es el que implica una implantación definitiva, ¿no? Bueno, yo quiero tener control del mercado. Entonces, ¿cómo obtengo ese control del mercado? Pues yéndome e implantándome en el mercado, ¿no? Entonces, para esto se requiere una fuerte inversión. O sea, ir a un mercado y entrar con tu propia marca, con tus propias políticas, o sea, entrar contigo, tú como empresa, requiere una fuerte inversión de infraestructura, una inversión legal, de contratación de personal, en fin, toda una estructura. Pero es la única forma en que tú vas a tener el 100% del control del mercado al que estás llegando, porque tú vas a manejar tu marca, tú vas a escoger tus canales de distribución, tú vas a poner tu precio de venta, tú vas a ver qué condicionados adicionales debe tener tu producto, vas a tener un feeling directo con el consumidor, ¿no? Entonces, esto se logra básicamente a través de algunas estrategias que, como repito, están establecidas para que tú vayas y te establezcas en ese mercado. ¿Y por qué te tienes que establecer en el mercado? Pues al haber una gran inversión, el periodo de retorno de esa inversión va a ser largo,
Entonces tú no puedes ir con una experiencia para ver qué pasa en ese mercado invirtiendo, por ejemplo, colocando una planta de producción, ¿no? O comprando un almacén. No, pues si compras un almacén, pones una planta, pones tu propia distribuidora, compras camiones para distribuir el producto, pues eso va a requerir un retorno de inversión a largo plazo. Entonces uno pasa a esa etapa de acceso, de manejo de mercado, de control de mercado, cuando su intención es quedarse en ese mercado, ¿no? Por ejemplo, se habla de que va a venir una empresa a vender o a comercializar una marca importante de cerveza al mercado nacional. Entonces ellos no van a venir a buscar un socio estratégico o de repente en las tienditas que venden licores poner mi marca de cerveza al costado. No, tienen que venir con todo, tienen que venir a instaurarse en el mercado, ¿no? Y para ello van a poner una planta, van a generar sus propios canales de distribución, sus políticas de promoción, van a manejar ellos mismos su marca, ¿no? Bueno, pasó algo similar, ustedes recordarán con Brahma, que al final no le dio muy buenos resultados. Eh, Dentro de esto podemos manejar estrategias de joint venture, que hemos dicho que son asociaciones estratégicas con otras empresas para en conjunto entrar o ingresar a un mercado. La exportación planta llave en mano, que quiere decir, o sea, yo exporto mi producto, pero a través de establecer una planta, una fábrica, ya sea para dar los acabados finales o ya sea para establecer todo el proceso productivo. ¿No? Pero tengo que asegurarme, por ejemplo, de contar con las materias primas o poder acceder desde ese mercado las materias primas. La cooperación empresarial y la apertura de un centro de producción propio en el extranjero, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podemos establecer nuestra propia planta? Pues eso es algo que tendremos que, como parte de este análisis que vamos a hacer de las cadenas o los canales de distribución, cuál de ellos nos permite el control de mercado que necesitamos o al que podemos acceder. Todos vamos a querer un control absoluto del mercado, pero no todos vamos a poder poner una fábrica pues en Estados Unidos para fabricar nuestros productos textiles. Entonces de repente tendremos que buscar un nivel menor de control de mercado, pero que nos requiera una menor inversión también y un menor riesgo para nuestra experiencia exportadora o nuestra experiencia de comercio exterior. ¿Qué decisiones debemos buscar en la configuración y gestión del canal? Pues tenemos algunas preguntas que debemos hacernos para tomar esas decisiones. El tipo o clase de canales que se ocupan dentro de nuestro producto, mm, el tipo de producto que nosotros tenemos, qué tipos de canales utilizan normalmente los mercados a los cuales nos queremos dirigir, cuántos canales de la diversidad de canales que puedan existir debemos utilizar, directo, indirecto, corto, mediano o de largo o largo, ¿no? Qué le vamos a pedir al canal, qué resultados vamos a necesitar, qué le vamos a ofrecer a ese canal, si van a ser distribuidores, cuál va a ser el porcentaje, si van a ser agentes comerciales, cómo vamos a negociar su pago. Y esa propuesta es valiosa para el canal, o sea, ya viendo un canal establecido, ya sea a través de un agente, un distribuidor o a través de un joint venture, lo que fuere que vayamos a hacer, esa propuesta va a ser interesante, porque si yo voy a un distribuidor y digo, oye, sabes que necesito que me vendas mi producto, te voy a exportar todas mis alcachofas del Perú, ¿no? Ya procesadas, bien puestitas en envases de vidrio, y te voy a pagar por cada alcachofa que, no sé, en su presentación de medio kilo vale $50, te voy a pagar 50 centavos, el 1%. El distribuidor, yo voy a hacer todo el esfuerzo de distribución y me va a pagar 50 centavos, ¿es atractivo o no es atractivo? Debemos evaluar eso, ¿no? Cómo evitar conflictos en el canal, o sea, cómo evitar que nuestros canales se empiecen a generar o empiecen a generar procesos de disfunción hacia nuestro sistema de distribución, cómo evitar que se generen esos conflictos, cómo evitar que los canales no reaccionen debidamente a una situación de mercado por falta de motivación, ¿no? Y cuáles son nuestras expectativas cuando vayamos a esos mercados, qué tanto queremos crecer en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque si queremos crecer en el corto, mediano y largo plazo, ¿de qué manera lo necesitamos hacer? Bueno, listo, muchas gracias nuevamente por su tiempo, nos hemos excedido un poquito, las disculpas del caso,
Gracias a Camex por la oportunidad y los espero el día martes para comenzar con el capítulo número 6 de este programa de Broker Internacional. Muchas gracias, buenas noches.